A ver, la Corte Suprema de Justicia se apresta a tomar una decisión en la causa vialidad. Pero había llegado hoy a la reunión de acuerdo, tal vez con otra idea del timing, que es una atribución que tiene el presidente de la Corte, la de fijar el momento en que se tratan las causas pendientes. Como les decía, la Corte llegó a su reunión de acuerdo de hoy con la recomendación de la Secretaría Penal de dejar firme la sentencia contra Cristina Kirchner en la causa vialidad, rechazando los 17 recursos presentados por la defensa de la expresidenta y de los otros imputados. Sin embargo, la causa vialidad no aparecía en la agenda de esta mañana. De hecho, la información con la que contábamos indicaba que los ministros se encaminaban, por un lado, a una fundamentación, a pesar de que el artículo 280 del Código Procesal les permitía rechazar los recursos sin dar fundamento, sin dar explicaciones. Pero lo que sabíamos es que se iba probablemente a estirar una definición. En teoría, un impasse que se pensaba podía concluir el martes que viene. Pero a último momento, es decir, hace menos de una hora, el presidente de la Corte, Horacio Rosati, informó que decidió convocar a sus pares hoy a las 4 de la tarde para decidir en la causa vialidad. Decidir es el verbo que usó. Por favor, baja el audio, mi vida. Decidir es el verbo que usó. Entonces, ustedes me dirán, ¿decidir es que van a fallar esta tarde? La verdad no puso debatir, discutir, analizar, dijo decidir. Por lo menos el comunicado que dio a conocer el presidente de la Corte. Voy a avanzar al final con algunas consideraciones sobre lo de esta tarde y sobre lo que puede pasar después, si todo ocurre de la manera en que se presume que va a ocurrir. Es decir, dejando firme la sentencia contra Cristina Kirchner. ¿Qué pasa una vez que queda firme la sentencia contra Cristina si eso ocurre como pensamos por motivos fundados, no solo por trascendidos, sino por motivos fundados? Me quiero detener en el posicionamiento que eligió la expresidente Cristina Kirchner ante la inminente definición. Ella no eligió un posicionamiento público jurídico, sino que, digamos, conforme lo venía haciendo frente a sus causas judiciales, ella eligió un posicionamiento político. Fíjense que de alguna manera Cristina también anticipa con sus propias palabras un supuesto destino de prisión. Que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo, porque lo siento de esa manera. Lo siento de esa manera. Casi que Cristina anticipó este destino con esa metáfora o con esas palabras que usó. Pero claro, el fallo todavía no está. Esta es la única realidad. Quiero decir esto porque me parece importante remarcarlo. La expresidente fue investigada y juzgada por unos 25 jueces y fiscales junto a sus equipos a lo largo de 17 años. Casi todos los jueces y fiscales que actuaron en la causa vialidad fueron nombrados por el peronismo. Inclusive el fiscal Diego Luciani fue nombrado en el gobierno de Cristina Kirchner. El proceso se inicia estando Cristina Kirchner en el poder, con aquella denuncia de la doctora Elisa Carrió en 2008. Y se prolonga durante su segundo mandato y los mandatos de Mauricio Macri, donde Javier Iguacel, entonces en el área de transporte, presenta un material probatorio
que se suma a la causa que ya se investigaba, y sigue el proceso durante el gobierno de Alberto Fernández. De hecho, la primera condena del Tribunal Oral, llega cuando Cristina ya era vicepresidente, es decir, estando en el poder. Esto es algo sin antecedentes, porque a Cristina la investigaron estando en el poder, la condena llegó estando en el poder, y la doble confirmación de la Cámara de Casación ocurrió durante el actual gobierno. A ver, ¿qué estoy diciendo? Estamos hablando de un proceso con esta cantidad importante de magistrados y fiscales que se sustanció a lo largo de 4 presidencias. En 3 de esas presidencias Cristina estaba en el poder. Y Cristina estuvo siempre a derecho, validó jurídicamente este proceso. Entonces, es por eso que para mí, y lo digo con mucho respeto, la expresidente por momentos banaliza situaciones muy difíciles vividas por el país, cuando ella se compara con los fusilados del 56, por ejemplo, porque Cristina estuvo a derecho y esto se sustanció con el debido proceso y toda esta cantidad de jueces, fiscales y en todo este tiempo, que es muchísimo tiempo, que excede el promedio de las causas de corrupción en la Argentina, que es de 14 años, que también es un montón. En todo este tiempo, Cristina tomó decisiones sobre el destino de los argentinos. Entonces, por eso me parece a mí que ella banaliza situaciones terribles cuando dice que es una fusilada que vive. Yo soy una fusilada que vive, en definitiva. Soy una fusilada que vive. Soy una fusilada que vive. Realmente. Y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios esto, ¿no? Esto de estar viva. Bueno, no es la primera vez que la expresidente Cristina Kirchner elige estas comparaciones para caracterizar a la justicia en plena democracia. Vaya si sabemos de quienes no tuvieron debido proceso a lo largo de la historia argentina. Cuando Cristina se despidió como presidente en el último acto que hizo en la Plaza de Mayo, ya hablaba de los fierros judiciales y mediáticos. Nosotros también, los que informamos, parece que en vez de micrófono tuviéramos pistolas, según la expresidente. Al fiscal Diego Luciani llegó a ligarlo con el accionar de los copitos, de ese grupo de marginales que atentaron contra la vida del expresidente. Y ahora, ayer, en el día de la recordación del fusilamiento de civiles en José León Suárez en el año 56 durante el levantamiento del general Juan José Valle, que se enmarca en la llamada resistencia peronista, Cristina otra vez hizo esta comparación donde ella se consideró una fusilada que vive. Yo creo que el expresidente no solo estuvo a derecho validando los procesos, sino que fíjense el largo camino de la causa vialidad. Claro, es que este es el relato de victimización y persecución. Si estuviera sentada acá en esta mesa la expresidenta y le pudiéramos preguntar cómo accedió a tantos millones para obras viales Lázaro Báez, que no tenía experiencia en el rubro y que solo tenía el contacto con el expresidente Kirchner y luego con la expresidente Kirchner, con ella. ¿Cómo accedió a tantos miles de millones para obras? ¿Cómo se hizo hiper mega millonario con un crecimiento patrimonial de 12.700%? ¿Cómo hizo sin ellos? Y no sé qué me podría contestar. ¿Cómo hizo para comprarse 20 capitales federales en terrenos? 1.000 autos, cuadros, libros de colección. ¿Cómo hizo Lázaro Báez? Hasta el propio Báez dice en un audio que les hicimos escuchar que la
plata que él tiene era de alguien que estaba arriba. Bueno, este es el punto del relato. Entonces, el relato de victimización y persecución ya había comenzado a reescribirse la semana pasada. Y no quita toda la contraofensiva, porque a partir, eventualmente, estamos hablando de una... ¿Por qué estamos diciendo que eventualmente va a ser una sentencia que va a quedar firme? La Corte Suprema no condena en realidad, la condena ya está, la condena ya es definitiva en el caso de Cristina, porque tiene doble conforme en el máximo tribunal penal, que es la Cámara de Casación, ya hay una condena definitiva. Lo que hace la Corte es actuar como última Cámara de Apelaciones, que va a revisar si se violó alguna garantía constitucional, va a revisar si hay alguna cuestión constitucional por la cual deba intervenir. Y la realidad es que eso tendría que pasar si se hubiera violado alguna garantía. Ya respondió 24 recursos de queja esta Corte, con 5 y 4 miembros. En 24 oportunidades las rechazó. Y es raro que existiendo todo este proceso sustanciado por tantos juzgados, nunca pasó que la Corte diga, no, vamos a abrir esto. La verdad sería realmente muy extraño que la Corte esta tarde no confirmara la sentencia de Cristina, no la dejara firme. No es ni un invento de los periodistas, ni un delirio, no es nada de eso. Es simplemente prestar atención a cómo la Corte falló antes, a qué hizo en casos similares, y simplemente sacar esa conclusión. Pero además de eso, las fuentes judiciales a las que personalmente pude acceder me hablaron del principio de acuerdo entre los jueces para esta decisión. Yo creo que, les soy muy honesta, creo que se pudo acceder a cierta información, en este caso prácticamente por la interna que todavía hay en la Corte. Pero independientemente de eso, está la calidad de la información. La información es esa. A ver, ya vimos ayer empezar a desatarse la contraofensiva política. También va a haber una contraofensiva judicial. Se espera que los abogados del expresidente acudan eventualmente a tribunales internacionales como la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, y ya hubo contactos, por ejemplo, con el gobierno de Brasil. Al mismo tiempo hay una escalada gremial que se espera, que puede incluso derivar en un paro nacional. Todavía no está claro eso, pero sí, por lo menos los gremios más kirchneristas van a convertir su reclamo político en alguna serie de protestas. En tanto, Cristina Kirchner convocó de urgencia a los senadores. Recordemos que el Senado sigue siendo el reducto de mayor poder de Cristina, donde todavía hay un número importante de senadores que le responden. Más o menos, en algunos temas son unos 20 incondicionales y unos 14 que fluctúan, depende del tema, pero en esta cuestión, en la cuestión de una eventual condena firme y prisión, van a estar todos de acuerdo. Pero este llamado también se enmarca en un contexto donde, veníamos contándoles, hay proyectos de ampliación de la Corte que se presentaron justo en el marco de la definición de la recta final de la causa vialidad. Por eso, a ver, yo decía, este impas de una semana, ¿a dónde lleva? Porque iba a abrir realmente un contexto de presiones políticas cruzadas, en mi opinión. Pero entiendo también que la presidencia de la Corte, que se cansó de repetir con sus voceros
silencio estampa, hermetismo total. Seguramente en un punto no estaba a gusto con lo que pasaba desde otro despacho de los ministros, porque las fuentes cercanas al doctor Lorenzetti sí eran más proclives a contar el devenir de la causa. Entonces había ahí una tensión muy fuerte porque lo que se estaba jugando era el timing de la causa, donde el doctor Lorenzetti se ponía públicamente a la delantera de estar a favor de acelerar el tratamiento. Incluso fuentes cercanas al doctor Lorenzetti decían, no, los otros dos jueces la van a querer llevar a la causa al segundo semestre. Había todo un tironeo ahí. Entonces, yo les decía, cuando el presidente de la Corte decide, en uso de sus atribuciones exclusivas, a llamar a una reunión esta tarde a las 16 horas, en su comunicado dice para decidir el fallo de la causa vialidad. No dice debatir, no dice analizar, dice decidir. Entonces todo indica que se adelantó la definición. ¿Qué significa que se adelantó la definición? Significa que podría quedar firme la condena contra Cristina Kirchner. A partir de ese momento, si eso ocurriera, la detención debería ser inmediata. Pero ¿quién se hace cargo de la detención? El Tribunal Oral Federal. Depende de qué Tribunal Oral Federal se trate, ejecutan detenciones inmediatas o llaman eventualmente a los detenidos con un plazo perentorio. En este caso es el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los doctores Rodrigo Jiménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Si uno observa cómo decidieron en casos anteriores, en este Tribunal Oral Federal 2, la situación de los condenados, por ejemplo, en la tragedia de Once, vamos a decir, van a hacer lo mismo, ¿no? Van a hacer lo mismo. Van a intimar a los condenados a presentarse en detención, como pasó también el otro día con Ruta del Dinero K, los intiman a presentarse en detención con un plazo máximo de 3 días. Y recién ahí comienzan a evaluar la detención domiciliaria. Entonces va a haber un periodo en que eventualmente, si se confirma la sentencia, la expresidente va a estar detenida en algún lugar que no es un domicilio propio. Hasta ayer no había un lugar predeterminado y de hecho toda la justicia está a la espera de lo que vaya a fallar la Corte. Nadie sabe lo que va a fallar la Corte. Y ustedes saben que los fallos, por eso yo digo, el fallo todavía no está. Decimos que puede terminar de esta manera, pero el fallo todavía no está. Entonces, ateniéndonos al aquí ahora de la noticia, si ocurriera esto, tendríamos este accionar del Tribunal Oral Federal 2. Miren, hasta tal punto había empezado a correr información que habían dicho que uno de los jueces del tribunal ya había visitado una sede de la Policía Federal que elegía para la detención de Cristina. Llegaron a acompañarla con la imagen de un edificio que era el de la casa de uno de los magistrados, que ni siquiera era el supuesto lugar de detención de la Policía Federal. Y un lugar que aparte tiene un antecedente bastante inquietante porque era la casa de uno de los magistrados de ese tribunal a donde dejaron una falsa bomba en momentos en que se llevaba adelante el juicio. Y no nos olvidemos, porque también lo denunció el doctor Diego Luciani, las amenazas que sufrieron él, su equipo, su familia, hasta la presencia
del expresidente Alberto Fernández en un estudio de televisión diciendo no vaya a ser que Luciane se suicide como Nisman. ¿Se acuerdan? Entonces yo cuando escucho a la expresidente victimizarse, decir la verdad que todos los magistrados y fiscales que le pusieron el cuerpo a esta causa, estando el kirchnerismo en el poder, ¿ustedes creen que no sufrieron presiones? ¿Ustedes creen que la tuvieron fácil? Porque esto no tiene antecedentes. Lo que está pasando a este nivel. Y en un país donde ya mataron a un fiscal. Ya que se habla de víctimas y de personas que mueren. Por eso les digo yo. Entonces, no hay un lugar asignado, eso es falso. Y se va a mantener en absoluta reserva esa información en caso de producirse la sentencia. Esto es información. También se supo desde ayer que hay cierta inquietud o que manifestaron cierta inquietud los abogados de la expresidente con respecto al cuidado que se tiene que tener en este caso o que no haya eventualmente material fotográfico humillante como pasó en el caso de Amado Vudú, que ese caso fue muy polémico, abrió un escándalo de hecho porque no se supo nunca cómo trascienden esas fotos que no deberían haber trascendido. Ayer, justo ayer, en mi programa estaba la ministra Patricia Bullrich, a quien uno de los periodistas de la mesa de mi programa en La Nación Más, Facundo Chávez, le preguntó sobre esto específicamente. Y ella habló, obviamente, como persona a cargo de las fuerzas de seguridad, habló de un tratamiento, de que en caso de ocurrir esto, tenía que haber un tratamiento con respeto. Pero se recordó este incidente. ¿Por qué estoy contando esto también? Porque obviamente si está esta inquietud de los letrados que defienden, que representan a la doctora Kirchner, es porque en parte también se ven venir esta posibilidad. Entonces están buscando, obviamente como haría cualquier abogado, cuidar a su defendida. A ver, ¿ustedes se acuerdan cómo le habló Cristina desde el banquillo de los acusados al tribunal que la juzgaba? Estando ella en el poder. Porque yo comparo esto con la idea de la persecución que arma el relato. Porque todos los jueces y fiscales también recibieron un montón de presiones. ¿No? Yo lo quiero destacar a esto. Para terminar, en esta situación de provisoriedad que me gusta mencionar, la Corte Suprema de Justicia, cabeza del Poder Judicial, llega a este punto, al punto de la decisión de la causa vialidad, luego de un largo periodo de asedio que lleva más de una década. El kirchnerismo, recordemos, buscó no solamente la destitución de los jueces, sino lo que ellos llamaban la democratización de la justicia para elegir jueces como en México. También hicieron un juicio político que, aunque sabían que no tenían los números, era un constante esmerilamiento de la figura de los jueces supremos, que son uno de los poderes de la República, porque aunque sea un país presidencialista, hay 3 poderes, y uno de ellos es el Poder Judicial, representado en sus máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, que son las que tienen el control de la constitucionalidad. Por eso, entendiendo eso, vemos que acá no son los que hacen la sentencia. Son los que en todo caso deben revisar si hay alguna cuestión de garantías constitucionales en las que les corresponde actuar para abrir la sentencia. Esto es lo que está en juego, no la condena ya está. O sea, es un último tribunal de apelación.
Y encima los jueces también, al menos estos 3 jueces que integran el tribunal, llegan a esta decisión después de un año también desgastante, al menos en el vínculo interno, por todo lo que fue el proceso fallido de designación de los jueces impulsados por el gobierno de Milei. Y eso dejó huellas en las relaciones internas. Sin embargo, existiendo estas huellas en las relaciones internas, en términos de esta causa, las posiciones parecen unificadas. Por último, cabe una nota a veces olvidada sobre la causa vialidad. Ayer la expresidente y condenada en doble instancia volvió a enmarcar este fallo en la grieta que ella prolongó. Y ya que hablamos en términos de justicia, a mí me gustaría enmarcarlo estrictamente también en quiénes son las víctimas de la causa vialidad. De una defraudación al Estado por robo al erario público. Las víctimas son los argentinos. Somos todos, incluso los que votaron a Cristina. Porque estamos hablando de una defraudación al Estado, es decir, el robo al dinero de todos. Como en este caso, con 51 contratos preferenciales a un empresario cercano a los expresidentes Kirchner, que sin tener experiencia en el rubro, en hacer rutas, tuvo pagos privilegiados y se enriqueció exponencialmente a lo largo de 12 años de gobierno kirchnerista. La sentencia, además de la pena de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, implicaría la devolución de lo robado. Unos 88.000 millones de pesos actualizados. También debería procederse, como en el caso de la ruta del dinero K, al decomiso. Saber lo que decís y cómo lo decís. Cristina sin vueltas. Tiempo de pase con el señor Johnny Viale y todo su equipo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Cristina? Muy pero muy buenas tardes. Expectativas, tensión, es inminente. Menos de una hora para la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Ya hay 2 votos, Johnny. Bueno, lo último lo contaste vos recién. Rosati y Rosenkrantz, cada uno por su cuenta, entregaron sus votos en la Secretaría Penal sobre la denominada causa vialidad. Falta el voto de Lorenzetti. No sabemos si falta. Por ahora. Por lo menos no hay información. No hay Claro, información, claro. en realidad. Y igual te aclara cómo va a votar, ¿no? acaba Che, de me escucho decir mal. Adrián Ventura, el periodista de TN, viste que es Sí. abogado, constitucionalista, especialista en la Corte, que Cristina mandó a alguien de confianza a apretar a la Corte. Epa. Si me preguntás a mí, yo creo que no va a resultar. Me parece que es una Corte que no se deja apretar. Mira, en términos cronológicos, se supo esto y creo que lo que generó eso es que adelanten el voto. Al revés. ¿Tenés el audio de Ventura diciendo esto? Que van a mandar, o que llama, que Cristina, mira, ¿Sabes que lo dijo Lola, Sí, Lola primero dijo en tu acá? móvil. Sí. Escucha. Sí. De último momento de Cristina Kirchner, atención, envió a uno de sus hombres de confianza a la Corte para intentar frenar el fallo. Cristina Kirchner envió a uno de sus hombres de mayor confianza a la Corte para intentar postergar la decisión de hoy. Bueno, es fuerte, Lola lo había dicho. Es Claro. fuerte, no sé a quién Lo que habrá pasa es mandado, que ¿no? acá había una cuestión. Si era un recurso de última hora, que vaya alguno de sus letrados a presentar algún tipo de recurso, o si se trata de un operador judicial, Claro. eventualmente, de la expresidente. Pero vos sabés que a mí me resonó como que la cronología de eso adelantó por lo Al menos contrario, como diciendo, no los votos. me van a apretar. la duda que tengo Sí. más técnica es si entregando los votos en la Secretaría Penal ya están firmados digitalmente y Y se pueden conocer hoy.
No, se van a conocer hoy. ¿Se van a conocer hoy seguro? Se van a conocer hoy. ¿Seguro? Viste que hay algunos Sí. que creen que no. Pero Algunos dicen sería una locura, que ¿no? va a llamar No, se van a a conocer otra hoy. acordada. Claro, claro. Pero bueno, ahí tuiteó Grabois hace minutos. En este momento se está pergeñando la ruptura manifiesta del orden constitucional argentino. La detención del expresidente de la Nación y presidenta del principal partido de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner, es un estado de sitio encubierto y el inicio de una virtual dictadura. ¡Qué locura! Todas las fuerzas populares nos convocamos en defensa del sistema republicano y la identidad nacional popular de nuestro pueblo. Concentramos ahora en la sede del PJ, Mateo 130, pero hay que estar atentos minuto a minuto. O sea, si la detienen a una persona que robó 2.000 millones de dólares, estamos en una dictadura. Pero yo entiendo que el funcionamiento de la República es que la justicia decida y el resto de los ciudadanos acaten en función de cómo es el sistema y cómo está integrado el sistema judicial. Sí, Claro. de eso se trata. Eso es la República. Claro. No, Aparte- que no detengan a alguien porque tiene coronita. Además, Además- lo dijo Grabois, ¿no? Grabois. Un tipo que toma tierra, digamos. Grabois. O sea, No Bueno, le que la detienen idea de un República, ocupador. la idea de de República Grabois es medio rara. de claro. Grabois es medio bolivariana. No, pero aparte, Claro. en Venezuela sí pasa eso y no lo reconocen. En Venezuela sí pasa que rompe el orden constitucional. Porque acá la corte es la cúspide del poder judicial. Nadie te puede condenar si no te condena, si no llega al Pero último además, recurso de la Grabois, corte. No la detienen ni por peronista, ni por mujer, ni por morocha, la detienen por chorra. Claro. La detienen por chorra. Es más, Cristina ya debería haber estado detenida hace mucho tiempo. Pero bueno, apelaron. Y como ninguna otra persona en el mundo, se le concedió llegar a la Corte Suprema. Y la Corte lo que va a decir hoy es que es culpable. Que Cristina es una delincuente y tiene que ir presa. Como cualquier persona condenada en cualquier país del mundo. Se llame Cristina, se llame, no sé, Roberto, El que sea, Pedro. claro. Vas preso. Si robás, vas preso. Y acá robó bastante Cristina, ¿eh? Y ahora viene toda una jornada, días de debate de qué va a pasar con Cristina, con su libertad. ¿La van a detener? ¿No la van a detener? ¿Cómo va a pasar? ¿Le van a dar la domiciliaria? ¿Le van a mandar un auto? ¿Le van a mandar un patrullero? Acaba de decir la diputada nacional Cariniano, no sé si lo tenés, claro. Cariniano, escuchá, están prendiendo un fosforito y puede explotar todo. Ahí. Puede terminar en una gran pueblada. Está en juego la paz social. Esto lo tenés. Esto lo van a hacer permanentemente, Claro. Incentivar el caos, lo veníamos diciendo, mirá. ¿Y qué pensás que puede llegar a pasar en la calle si finalmente Cristina queda detenida, Florencia? Mira, yo no creo que pase nada bueno en el sentido de que están prendiendo un fosforito y esto puede explotar muy mal porque la gente, y ustedes saben, está harta en el sentido de que no llega no es a fin de mes, no llega el día 4. Entonces, si vos prendés un fosforito, ojo, porque la gente puede empezar a decir, y la puta madre, si la metieron presa a Cristina ya no hay más esperanza de nada. Y cuando uno empieza, y el otro sí, y el otro empieza a caminar, y empieza, y ojo, porque esto puede terminar en una gran poblada. Yo no sé si el gobierno está en condiciones. A Bueno, ver, ¿no? están rozando algunos artículos del Código Penal también. ejemplo. Sedición, ¿no? Claro, pero lo estoy buscando. Sedición es cuando incitan la violencia en la calle. Exactamente. Sí, sí, Saqué el Artículo traje porque me agarró calor. creo que 210, espérate, estoy... Ay, ya entré en calor en 5 minutos. Dios mío. Sí. Prendiendo Porque- fuego un fosforito puede explotar todo. Si Está en vos, juego la si paz vos social. contribuís a poner en peligro la vigencia de la Constitución, que sería evitar la acción de los poderes constitucionales, como en este caso la justicia, está cometiendo un delito. Estás llamando, para mí es clara apología de la violencia, ¿no? Bueno, Estás claro, diciendo... También, ese es el Sí. 209, el que Ah, bueno. públicamente instigare a cometer un delito determinado contra No. una persona o institución será reprimido por la sola instigación con prisión de 2 a 6 años, 209. Bueno, están diciendo, si le tocan a Cristina va a haber una pueblada. Muy violento, ¿eh? En igual pena incurrirá quien en tiempo de conflicto, no, esto es otra cosa, conflicto armado, será reprimido con prisión o reclusión o nada, el que tomare parte en una asociación o banda de personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Ejemplos de sedición. Alzamiento público para impedir la ejecución de leyes o resoluciones oficiales. Ya está. Sí. Lo que pasa que, a ver, más allá de lo que dice esta señora, Cariniano. va a haber quilombo. O sea, Diputada nacional. diputada nacional. Las fuerzas pero de digo, seguridad, no es yo hablé cualquiera. esta mañana con varios integrantes de las fuerzas de seguridad, están esperando que haya focos en un montón de lugares de lío y están preparando un mega operativo para evitarlos.
esperan que Yo lo que digo no es, sea lío grande. Ayer lo decía quien, el abogado que vino, no hay que dejarse psicopatear, No, claro. no hay que tener miedo a la ejecución Fargosi, de la ¿no? Fargosi, Alejandro Fargosi. Mi amigo Fargosi. Regla de oro de la democracia, Bueno, obvio, no obvio. tener miedo, ni la Claro. policía, ni la corte, ni los periodistas, Pero- no tener miedo, porque ahora bien, esto ya lo hicieron con el alegato de Luciani. Sí. Alegato de Luciani, se pudrió todo en Recoleta. Hay colegas que están diciendo que ya votaron los 3 Epa. jueces. Ya votaron. En este momento es el título, ¿es el título? Sí, ¿Sí? es el título de La Nación Más. El Graf. A ver, poné... Pásamelo al Graf para... Es la Paulino, ahora quién está. Caras bajas, caras largas. Lo decía hace un ratito, recién vi como, por supuesto, porque hay mucha gente, hay que entender que hay mucha gente que ama a Cristina Paulino, profundamente y o en esta Débora, situación. Paulino y Débora. Yo llegué a ver militancia llorando. Eso que abrazándose escuchás es entre TN sí. igual, ¿eh? O sea, ese es el clima. Pero El ese clima graf- es, si querés, bajón. A ver. El Graf de La Nación Espera. dice... Inminente definición. Inminente definición. De complejizarse cuando... Sí, ya el kirchnerismo información no convalidó la exclusiva, llegada del hijo a ya la votaron corte. los 3 jueces. Epa. Bueno, ya está entonces. Ya está. Sí, votaron los 3, ya está. En instantes se conoce el fallo de la Corte. ¿Pero puede ser antes de las 4? No lo sé, puede No, ser. como estaba convocado a las puede 4, ser, puede ser. Lo que pasa, ¿sabes por qué te digo que puede ser? Porque probablemente la versión de alguien que iba a la Corte y adelantó todo. Esto que contamos recién. Yo creo que hay una cronología ahí de causa y efecto. El enviado de Cristina dijo, dijeron ellos, sí, ahora te lo Claro. saco antes. No solo no me dejo apretar, sino que te duplico la Le apuesta. clavaron ¿Qué 3 sé yo? votos. No sé, claro, algo así. Puede ser. Ahora, a una pregunta, suponte que sale ahora, no sé, a las 3, a las 4, no importa. ¿Cómo sigue? ¿Va presa? Yo te digo cómo sigue. Le tienen que comunicar al Tribunal Oral Federal para que ejecute la pena. Alfonso Toff. El Es famoso 2, ¿no? TOF, el 2. El 2 creo que es. El Tribunal Oral Federal Pero va a va de darle ejecución. 3 días a los detenidos como máximo para que se presenten en carácter de detenidos. A partir de ahí, probablemente van a empezar a cursarse los pedidos de detención domiciliaria, con lo cual va a haber un tiempo que los detenidos que puedan gozar de prisión domiciliaria van a estar en alguna sede ¿No es que hoy, judicial o policial. hoy la pueden detener? Algunos tribunales deciden eso, no va a pasar eso en este. Ok. En este le van a dar los 3 días de... Digo, porque hoy escuché hablar de Cavia, del edificio Centinela, No hay- de un montón de lugares donde podría ser como un breve interlapsus hasta que queden Claro, pero domiciliarios. no hay todavía un lugar asignado. Ok. Y es falso que un juez de ese tribunal haya visitado ya un predio. Lo de Gorini. Y se va a mantener en absoluta reserva esa información en caso de producirse Sí, la claro. sentencia. Y está bien porque si no va a ver todo el mundo ahí a pudrir. Le van a dar en un plazo de 3 días como máximo y recién ahí comenzarían a evaluar la detención Y domiciliaria. en estos 3 días, ella puede estar libre. Y sí, va a estar libre. No sé. ¿Viste lo que pasó con, ponele, el caso de Rossi, que se presentó Sí. Sí, estuvo un fin de semana libre. Estuvo, Hizo no sé el- si 2 o 3 días No, detenido. un fin de semana, de un viernes a un lunes. Y después estuvo 3 días detenido y pidió domiciliaria, que Sí. estuvo como 5 días en total hasta que se la dieron, algo así. Sí. Bueno. Yo entiendo que en el caso de un ser humano común, digamos que Wallman es sentenciado con un fallo de la corte, le mandan un patrullero automáticamente y queda detenido. En este caso de Cristina, sacando la responsabilidad de Wallman en Muchas este caso, gracias. como dice Cristina, probablemente se fijen 3 días para que se hagan todos los trámites pertinentes. Entiendo que le tienen que tomar las huellas digitales, tienen que hacerle un estudio sociopsicológico, Socioambiental. Y la tiene que revisar un médico. y la tiene que entiendo el médico también. legista. O sea, no va a pasar, entiendo yo que eso no va a pasar en una alcaldía, no van a hacer que eso le pase a Cristina. De hecho, hablé con alguien que me explicó, mira, si mandamos un patrullero va a ser un auto con 2 custodios, no va a ser el celular, con 7 móviles. Quieren evitarlo de vudú. ¿Te acuerdas la foto de vudú descalzo? Con pijama. Y Las esposas. y con las esposas No, quieren evitar eso. es que eso fue un enchaste. Bueno, fue un enchaste, Ahí sí, hubo claro. algo, Sí, sí. viste, La verdad, complejo. es lo de menos si le ponen esposas o no. Lo Bueno, pero importante es simbólico, que Johnny, quede para detenida. mucha Ahora, gente de la que una no pregunta Sí, no, inocente no. que mucha gente a lo mejor se está haciendo. ¿Cómo nos vamos a enterar, periodistas y obviamente nuestros oyentes, de la definición? Porque ¿Cómo va- es que alguien- Bueno, se publica, o sea, Lo la publica publica, la claro. página de la corte. Claro. SIG.
Sí. El portal de la corte lo va a publicar. No, ya no está más SIG. No, pero digo, te lo mandan por, Sí, sí, por se mail. publica. te- Pero Va a vos, ¿por qué llegar tenés por miedo las que mismas pase? fuentes. Sí. Va a No, llegar- no, era para saber. Va a cómo- empezar a circular y va a llegar por las fuentes que venimos sabiendo todo, obviamente. Bueno, Mira, sí. creo que cuando hablan de república, porque recién decía Grabois que estaba en peligro la república, no sé qué. La república es que nadie está por encima de la ley. Claro. Claro, ni un presidente, ni un Eso es la expresidente. república. No sé Bueno. qué es la república para Grabois. Y la sangre azul. Ahí están pidiendo que vaya 1 millón de personas a las calles. Sí, sí. Yo insisto que hoy va a ser un día difícil, y no hay que dejarse psicopatear, ni mucho menos, pero también plantear que ellos la quieren pudrir. Navarro acaba de decir, Robert. hay que salir a las calles y presionar para que haya un paro, mirá. Me parece que si a las 4 de la tarde va a salir el fallo, bueno, que el pueblo tiene que estar en las calles a las 4 de la tarde, que el pueblo tiene que presionar sobre sus representados para que haya paro, para que haya movilizaciones, para que se mantenga activo, para ponerle mucha fuerza a esto. Digo, la verdad, hasta que venga algo nuevo, la representación del pueblo es Cristina. No es lo mismo que hoy haya 10.000 personas que seamos 1 millón. Que seamos 1 millón. Bueno, ahí está, quiere 1 millón de personas, no sé si va a haber 1 millón de personas en la calle, me parece que es más una fantasía, ¿no? Que tiene, este señor Navarro, pero sí es verdad que va a salir mucha gente de la calle, ¿eh? Y bueno. Mandada por la Cámpora, el movimiento Evita, que tienen menos fuerza que antes, pero que la van a querer pudrir. Pero no tengas dudas de eso, Johnny. Y además representan un sector considerable de la sociedad que va a tomar esto como un ataque institucional contra alguien que quiere ser candidata. Entonces, yo espero que no haya lío, digamos, que no haya quilombo. Porque... No es una chicana, en serio, ¿tendrá un bolsito hecho, Cristina? No creo. ¿No tendrá una valijita, una viandita, Samsonite chiquitita por las dudas, con pasta de dientes? Una bolsita pura. No, pero no lo digo en forma como que me estoy burlando de ella. Habrá tenido, dijo, porque es todo el momento, ¿no? De sentarse y decir, bueno, hoy voy presa. Me preparo la ropa, me preparo la Como diría pasta de Fantino. dientes, el jabón, el shampoo. ¿Vos crees que va a ir presa entonces? Estás partiendo de la hipótesis que va a No quedar sé, detenida. no, Cristina dijo que puede que sí o puede que no, más bien que no. Pero yo pregunto, hoy a la mañana estaba la posibilidad de que vaya preso hoy mismo. Sí, decían que hoy la detenían algunos. Y Hoy la si detienen. no es hoy, puede ser mañana o Puede ser, pasado. Sí, yo la veo difícil, pero puede ser, sí. Igual va a estar en su casa. Sí, va a estar presa en su casa. La información que yo tengo no es esa, es que le van a dar 3 días. 3 días. Si alguien Claro. cambió de idea Pero o... para sacar los 3 días. Los 3 días es para hacer todo el proceso. Vos decís después de esos 3 días. ¿Hay más chance de que tenga domiciliaria o hay más chance de No, que... porque la domiciliaria lleva un tiempo. Y para ponerle que pasen a los ver, 3 días. te lo voy a decir de nuevo. Ok. Se le da un plazo de 3 días para que se presente como máximo en detención. Sí. Recién ahí se comenzaría a evaluar detención domiciliaria. Ok. Pero en el O sea lapso, que hay un tiempo durante la definición, la presentación del toda la pedido documentación, la domiciliaria notifican, le hacen y un la vuelta. pianito. Entonces hay un tiempo que permanece detenida eventualmente en el lugar. Ese lapso, no Ese sabemos. lapso, no, ese para mí... Ese lapso en un lugar que van a mantener en absoluta reserva. Ok. No, pero digo, puede ser más de 3-4 días que esté detenida. Sí, puede ser. No sé. Lo que lleve el trámite. Estoy preguntando. Yo ahora te entendí, porque pensé que decías otra cosa. Yo pregunté hoy a la mañana a alguien que es, digamos que es el que la tiene que transportar. Y me, sí. No es una cosa, boludo. No, bueno, sí. Y me dijeron que la justicia iba a determinar, yo no tengo información de qué va a ser, si esos 3 días son en un lugar, como decís vos, en un tribunal, en una alcaldía, en donde sea, o en su casa. Yo creo que va a pasar eso. Va a haber 3-4 días que ella esté detenida o en Cavia o en algún lugar. Y después va a ir a su casa más cómoda, ya con el aire acondicionado. Pará, pero esos 3 todo días eso, también ¿no? pueden ser en su casa. Puede decir la justicia en estos 3. No Además, sé, le pueden no sé. mandar un Igual, equipo de la justicia. no pierdan de vista que sean 3 días, sea en la casa, sea en la No, alcaldía, está condenada, olvidate. sea candidato o no sea candidata, todas las instancias de la justicia ratifican que es una ladrona. Ah, sí, Después claro. todo lo que pase después, si va a la casa, si va a otra casa, Bueno, si va a la alcaldía, No, para mí no, A ver, no es menor. y acá que le también, devuelvan la plata. acá que voten también me parece, ¿no? ¿Dónde está Avellaneda? Cristina estuvo a derecho hasta hoy. Claro. Estuvo a derecho, es decir, que sus abogados validaron los procesos, el proceso que se llevó adelante. Sí, Estuvo no, a derecho. No se profugó. Claro. No, pero digo, en parte eso también puede estar en el fallo, Obvio. que ella estuvo a derecho. O decir que no la De detienen hecho, porque no se va a escapar. de hecho, ella está libre porque estuvo a derecho, porque avisó cada vez que viajó. Pero mandar a alguien, un etcétera. funcionario de confianza a la corte, no es entorpecer la causa.
Bueno, esto no sabemos que ver en qué vamos a carácter de considerar qué. después. Bueno. No sabemos en carácter de qué, pero hoy, si está derecho, ella tendría que aceptar la decisión judicial. Sí. Porque está derecho. Entonces, también es responsable Cristina de lo que hagan sus militantes. Acabo de hablar de Albón, el abogado de Cristina. Pienso. Dijo que está en La Haya. ¿Vos viste la foto de Albón en La Haya? ¿Sabían esto? Sí, la vi, ese Viajó a la Corte Penal Internacional. Eso también es estar a derecho. Sí. Porque sí, es claro, porque en todo de caso apelación. es una instancia de apelación internacional. Sí, es verdad. Pero, ¿qué quiero decir? También en este sentido es responsable Cristina de lo que hagan sus militantes. Si ella manda a la gente a hacer un desastre y a que corra peligro eventualmente. Bueno, no sé, escuché tantas notas recién. Uno, creo que fue Pietragala, búscalo a Pietragala, dijo algo así como: la última vez se cantaba, si tocan a Cristina, que quilombo se va a armar. Sí. Y no se armó quilombo porque Cristina lo frenó. Claro. Eso fue la última vez. Sí, por eso te digo. Ahora, no sé si Cristina lo quiere frenar. Repito, vamos de vuelta. La última vez cuando fue el alegato de Luciani, vamos para atrás. En ese momento se cantaba: si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? ¿Por qué no se armó quilombo? Porque Cristina dijo: no, muchachos. No, que no se arme. Que no se arme. No, para. No, estamos hablando en serio, no, ahora no. Ahora no. No, ahora no, dale, Dani, no, dale, en serio, estamos hablando en serio, no. No, ahora no. No, Dani, saca eso de ahí. No, dale, en serio, Dani. No, en todo caso consultá. No, ahora no. No es joda, no. No, es en joda. serio. No, pero dale. Dani, Nada, sigamos, vamos. En serio, posta. Bueno, te decía, en ese momento, la bajada de línea fue que no se arme quilombo. Bueno, ahora no lo sé. ¿Tenés Pietragala? Escuchemos. Más allá de lo espontáneo que efectivamente estás contando y lo estoy viendo yo también acá, digo, de aquí para adelante, digo, en los días posteriores, ¿están pensando en algo más orgánico? Sí, nosotros tenemos que contener, digamos, y llevar adelante acciones organizadas para que no se desbande, digamos, para que no haya situaciones de violencia que no queremos ver, y lo dijo Cristina también, ¿no? Pero creo que una cosa es lo que nosotros podemos organizar y otra cosa es lo que le pase a la gente. Estamos en un momento muy, muy crítico y creo que esto va a tener consecuencias. Estamos en un momento muy crítico y esto va a tener consecuencias. Es un apriete, están haciendo un apriete contra el Poder Judicial, que es uno de los poderes de la República. Sí. Esto es un apriete, como lo empezó a hacer Grabois la semana pasada. Totalmente. Además, hay que pensar algo que por ahí perdemos la perspectiva, no, ustedes lo han dicho, pero tenemos la suerte de vivir algo que es histórico. Nunca pasó algo así en la Argentina. Exacto. O sea, Menem estuvo preso, obviamente, pero esto es distinto, es un proceso de 20 años, es una expresidenta todavía vigente. Es grosísimo lo que va a pasar en un rato. Vos fíjate que a Menem le pasó el tiempo. Es histórico. Es histórico. O sea, nunca pasó en la Argentina que condenen por corrupción a un expresidente. Yo no lo quiero que quiere ese candidato. Por eso yo, para que se entienda, no es de mala onda, no lo quiero banalizar. No, obvio. Es un momento muy delicado de la historia, no quiero. Nada, en todo caso después. Si la cosa tan calma nos relajaremos, pero en un momento mucha tensión, no es para joder. Por eso, disculpame, pero entendeme y entendé que está muy el horno, como que no está para bollo, encima solo tapamos champán, estamos como provocando. Yo solo traje una botella, no dije nada. nada. Ya sé, pero soy yo que estoy así, te pido disculpas. Además, una cosa, hay que pensar, si quieren la parte política... El trasfondo de esto, perdón, Lucas, el trasfondo de esto es una tragedia. No, ya sé que es una tragedia. Es un afano importante, pero esto estructural. Ojalá que pase, no tampoco tengo tanta esperanza, pero por ahí hasta cambia la política, porque los tipos de la hora de Chorrea van a decir, mirá que cambia la política. Bueno, ojalá que sí. Pero alguna vez conoces un político importante preso, Johnny, posta. Menem no, 9 meses. A Menem no lo alcanzó. Menem no tenía tantos fanáticos ni un ejército militante. O sea, si pasa todo lo que estamos esperando que pase, lo que viene adelantando la justicia, van a condenar a un presidente por corrupción que nunca más va a poder ser político. ¿Sabes cómo se llama esto? Que el que comete un acto de corrupción en Argentina desde el poder puede ir preso. Por supuesto, y es histórico. Eso no pasó nunca. Por eso te digo, a la hora de no sé el riesgo país, el riesgo moral debería caer a cero. Tengo un urgente, lo único que faltaba, ¿saben quién se metió a defender a Cristina Fernández de Kirchner? Alberto Fernández. Está salvado. Nunca me callé ante las injusticias y sigo fiel a mis convicciones.
En un Estado de Derecho, los opositores no se persiguen judicialmente, se los juzga conforme a la ley, algo que no ha ocurrido con CFK. Y después tuitea una foto con Cristina. Una foto con Cristina. Pensá que se odiaban, ¿no? Se odian. Sí, se odian. Y después tuitea el comunicado del Grupo de Puebla, que lo firman varios expresidentes, entre ellos Alberto Fernández, diciendo que a Cristina Kirchner la están persiguiendo. El que faltaba, apareció Alberto Fernández. Estás conmovida, Cristina, no, estás conmocionada. De algo que todavía no pasó. No, claro, bueno, pero es re fuerte lo que va a pasar, ¿Sí? si pasa, ¿no? Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Es que me propuse... No le damos dimensión todavía. Me propuse estar en el aquí y ahora del minuto a minuto de la noticia, porque es todo tan fuerte que no quiero adelantarme a las conclusiones. No, obvio. Porque en efecto, como dice Lucas, acá hay efectos políticos. Recontra. Es una frontera, es un antes y un después. ¿Qué te parece? ¿Querés escuchar a Dalbón, que acaba de confirmar lo de la Corte Penal Internacional? Dale, Dalbón. ¿Y qué viene después en el caso de que haya una condena? Digo, ¿se puede seguir este camino en tribunales internacionales? ¿Cuáles son los recursos que se pueden presentar para ir en queja ante tribunales internacionales? Bueno, de hecho hay uno que es el que vine a presentar ayer y hoy, que me voy a quedar hasta el viernes, que tiene que ver con la recomendación de hacer las cosas como corresponde por la vulneración. Aquí en La Haya es el Estatuto de Roma lo que rige, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica. El famoso Se Pacto fue de San a José de Costa Suiza para apelar ante una instancia internacional, Gregorio Dalbón. Después miren la foto que tuiteó, parece que tuviera una resma de hojas de papel vacías en la mano. Es espectacular. Es muy probable. No creo. Conociendo a Dalbón, si fue hasta allá, me imagino que por lo menos a mesa de entrada fue. Sí, Pero no hay nadie en la Andás a foto, ver. está todo vacío. Un tipo que aparece en el fondo así medio escondido y el tipo con unas hojas blancas. Ahora, somos testigos de un día que puede llegar a ser histórico, de esos días que se estudian en los colegios. Yo, no tengas la duda. verdad que lo siento como una fiesta esto. No, está Por bien. eso caí con el champán, disculpe Está si bien, estaban está hablando bien. en serio tal vez. No pasa nada. No pasa nada. Pero para mí es una fiesta. Yo estoy esperando que la condenen y voy a celebrarás. llevar Está ese bien. champán. Ya tengo otro frío en mi casa para descorchar. Por Está fin muy hay bien, justicia, está muy bien. los chorros tienen Está que muy estar en bien. cana. Ahora, Y cada vez- te escuchaba sí, vos. sí. No nos van a psicopatear los kirchneristas. Si quieren romper la calle. Y bueno, tendrán que atenerse a las consecuencias de un gobierno que ya dijo que iba a poner el orden. Se está cumpliendo, ¿no? Finalmente con la ley. Cada en vez que Argentina. pasa algo que no les gusta, está en peligro la Sí, democracia. claro. Ganó Sí. Macri, dictadura. Ganó Milei, dictadura. Exacto. Acuerdo con el fondo, está en riesgo la Exacto. democracia. Fallo contra Cristina, está en riesgo la democracia. Ley de base, está en riesgo la democracia. Siempre, Claro. cuando algo no les gusta, está en riesgo la democracia. Y la verdad, que la democracia no está en riesgo. Después te puede gustar o no Milei, pero lo votaron fallo. 14 millones de No, personas, claro, hay poder judicial, hay corte, hay poder legislativo, hay libertad de expresión, hay un periodismo que dice cualquier cosa, para bien y para mal. Totalmente. Hay paro, libertad de hacer paros en la Argentina, le Y, hicieron 3. y si esto ocurre, el que quiera afanar en el futuro se va a cuidar. Por eso, para mí claro. eso es un mensaje, ¿eh? Para Eso no todos está los permitido. chorros de Sea la de- vida. del Eso signo Por eso, político que sea. El riesgo moral tendría que caer a piso ¿Entendés? cero. Sea el signo político que sea, porque esto es un paren de robar. Sí, claro. Escucha, Cecilia Moró, mandaron a toda la tropa, ¿no? Llamo a reflexionar a la Corte. Le están apelando a lo último. Porque están empujando a la democracia al abismo, mirá. Mira, Irina, yo tengo mucha preocupación porque yo creo que esta Corte, antes de firmar lo que la proscripción definitiva de Cristina Fernández Kirchner, debería reflexionar, porque están empujando a la democracia a un abismo. Todos amenazando a la corte. Sí, todos amenazando a la Qué Corte. vergüenza. Es una amenaza mafiosa permanente a la Corte. Más que es esto de que la democracia Pero perdóname, se cae. la verdad que no se extraña. Sí le hicieron un juicio de circo a la corte para destituirla, para que no falle contra Cristina. Claro. Sí cambiaron el Código Procesal Penal para que no le alcance la sentencia cuando estuviera la condena, que la condena estuvo el año pasado. ¿Te acordás a Fight lo que le Sí hicieron? quisieron Oh. democratizar la justicia, que era la justicia a la mexicana, con jueces elegidos por el voto popular, nada más antirrepublicano que eso, justamente para que no le alcance a Cristina la justicia. Sí gobernaron pensando en cómo lograr que Cristina zafara. O sea, no fue un gobierno, fue una estrategia judicial contra la posibilidad de que se terminara la impunidad. Perdón, estoy viendo, no sé si son de hoy las imágenes. Son de hoy. Son de hoy. Sí. Es muy impactante la llegada de los ministros de la Corte, ¿no?
Primero Lorenzetti, después Rosati, ahora creo que va a bajar Rosenkratz. Me gusta el señor que le abre la puerta. No, ese es Lorenzetti. Sí, le abre la puerta al chofer, es muy impactante, ¿no? Fuerte. Porque esos tres tipos... Son el poder judicial, uno de los poderes de la República. Y la firma de esos tres tipos va a cambiar la historia de los últimos tiempos. Y de hecho ya firmaron. Fuerte, sí, de hecho ya está firmado. Entonces... es como lo del Papa, ¿no? Esto, más o menos. Ya está escrito. Bueno, pero tanto que hablamos de República y parece abstracto, bienvenidos a la República Argentina. Sí. Saludamos a Rodri y te vas, ¿puede ser? Está Rodrigo Porto. ¿Dónde está Rodri? En el PJ. Hola Rodrigo, buenas tardes. Abrazo Johnny para vos, para todo el equipo. Sí, yo estoy en la sede del PJ, en la esquina de Alsina y Mateo. Bueno, a ver, acá Johnny se está orquestando el fósforo, ¿no? A ver en qué momento lo prenden. Ahí te estaba escuchando en el pase. Y claro, porque a veces el kirchnerismo duro. Vos fíjate que llegaron dirigentes radicales, pero están en la sede del PJ, ¿no? Como Cecilia Moró, como Palazzo, ¿no? Dirigentes radicales. Leopoldo Moró, pero en este caso en la sede del PJ. Bueno, lo que yo hablé hace un ratito con el titular de la bancaria, Sergio Palazzo, le pregunté, bueno, de Petri también, Edgardo de Petri, vos fíjate, el kirchnerismo duro. De Petri lo que dijo es, Edgardo de Petri, dirigente de la CTA, lo que dijo fue, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, Le pregunté a Palazzo, le digo, Palazzo, usted como líder de la bancaria, ¿va a hacer paro? Porque una cosa es un reclamo salarial y otra cosa es un paro bancario por una cuestión que excede al sindicato, que es lo de Cristina. Y me dijo, tenemos el mandato de hacer cualquier tipo de paro sin medida. ¿Hasta cuándo? Así que a esta hora... ¿Hasta que la haya cambie el fallo? Claro, bueno, Rodri, me están escribiendo, me dicen que Esmata está cortando Panamericana y Acceso Oeste, a propósito de lo que vos decías. En estos momentos está todo cortado, digo, para la gente que está yendo para el norte o para el oeste del conurbano, está todo cortado porque Esmata, por el fallo de Cristina, decidió hacer cortes sorpresivos. Mirá, yo justo te iba a aportar eso, Johnny, porque está hablando con una fuente de autopista Panamericana, están cortando Panamericana a la altura de Henry Ford Esmata, ahí están las plantas automotrices, es un polo enorme, Panamericana y Henry Ford, ya están cortando entonces acceso norte, ¿sí? No sé si mano al norte o mano capital, a ver... Bueno, estoy consultando esto. Ahora cuando tenga un poco más te amplío, Johnny. Pero es Panamericana y Henry Ford, donde justamente están las plantas de Ford, y Esmata, donde tiene las bases sindicales. Bueno, ¿el clima cómo está ahí, Rodri? ¿Está tranquilo? Sí, otro dato también. A mí me estaban contando que empieza a haber movimiento en la casa de Cristina. Ya cortaron lo que es Humberto Primo. Con lo cual me da la impresión de que Cristina en cualquier momento, cuando salga de la sede del PJ, va directamente al domicilio donde ayer hacíamos la salida, en San José y Humberto Primo, quizá para preparar, no sé, capaz que tenga una información, pero no es que va al Instituto Patria, como suele ocurrir, va directamente a su casa. Quizá la expresidenta ya tiene información de los movimientos en la Corte, ¿no? Bueno, Rodri, abrazo grande. Bueno, esto... Lo que pasa es que también hay que ver cuál es la decisión de Cristina de dónde estar en momentos en que se conozca esto. Probablemente quiere estar con su familia. ¿No en el PJ? No lo sé. Recién eso, pero... No lo sé. No, sinceramente, cuando lo escuchaba recién a Rodrigo, trataba de ponerme también en el contexto de algo que el kirchnerismo siempre buscó evitar, que es que los vean en situaciones de debilidad. Sí, es cierto. Entonces... debe ser humillante para ella, ¿no? La imagen de nieta para su... Lo hubiera pensado antes igual, ¿no? Pero me imagino la cabeza de ella debe estar no querer tener las esposas puestas, o por lo menos que nadie lo vea. No, yo no veo esa imagen. Tampoco la veo. No, y te reitero. No debe querer, ella no debe Pero te reitero, no, esa imagen no se va a producir hoy. Sí. No se va a producir hoy esa imagen. Perdón, acá me dicen, Leo me escribe, estoy en Panamericana, altura Henry Ford, es un quilombo. Hay un paro. Sí. Es un quilombo, o sea, está todo cortado. O sea, todavía no salió la sentencia y ya están cortando. Imagínate lo que va a hacer cuando salga el fallo, ¿no? ¿Cómo se pone? Por tiempo indeterminado, tenemos imágenes. ¿Eso que es Panamericana o acceso oeste? Pareciera ser Panamericana. La gente desmata, el gremio de Paco Manrique, es el número 2 de la CGT, pero bueno, sale el espacio de Cristina, no sale, cortamos. ¿Estos tipos se creen que se van a llevar esto al país?
La verdad, Por eso yo decía ayer, que se sienten a esperar. No dejarse psicopatear por esta gente. No, Bueno. y se vienen semanas o días complicados, hay que tener en cuenta eso. No va a ser solo hoy. Bueno, lo que vas a hacer, hazlo pronto, dijo Jesús en el Evangelio según San Juan. ¿Qué haces citando a Jesús? Eso. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Pero vos no operás en otro mercado? Yo opero en todos los mercados. Muy bien. MEP contado con liqui. Sí, está muy bien. La verdad cristianismo, judaísmo, La verdad no será islamismo. Dios es uno solo. Si el resultado es positivo, vamos. La verdad nos hará libres. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Me gustó. Chao. ¿Cómo andan? ¿Qué tardecita se nos viene? ¿Qué nochecita y qué día se nos vienen? 14 grados en la ciudad de Buenos Aires. Turquita, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Hola, Ari Wellman, Hola, querido. Johnny. Hola, Dani Avellaneda. ¿Cómo estás, Johnny? Hola, señor Lucas Armando Celestino Morán. ¿Cómo estamos? Bien. La verdad que muy bien. Che, acá se dejó esto Cristina, me parece. Réselo a Romeo, boludo. La vaca de la amistad nos habla. Mirá qué lindo. Che, le mando un beso grande a Romeo, que hoy le entregaron la Torá, el Toralit, la Torá para chiquitos, que se llama Toralit. Fui al colegio. ¿Toralit se llama? La Torá para chiquitos se llama Toralit. Como una pequeña Torá con dibujitos hecha para nenes. Nene no, ya tiene 8 años, ¿no? Ya es un señor. No, está en la edad de aprender. Ya sabes. Sí. Claro. Así que nada, fue muy emocionante. ¿Está reversionada o...? Está hecha con un lenguaje más adaptado a un nene para que lo entienda un nene. Pero la verdad que fue muy lindo, terminamos todos llorando, la abuela Leonor, la abuela Estela, todo, la verdad que fue hermoso. Muy lindo. Bueno, me decías que en la ciudad de Buenos Aires se viene un día frío, ¿no? Un día frío, pero en este momento tenemos 17 grados de sensación térmica. Ah, no tanto. No tanto, ¿viste? Pero hay como un fresquito que ahora está lindo. Ahora está bien, pero no, está lindo, va a estar lindo y esta es la máxima. Che, me están mandando fotos de Panamericana, es un quilombo, Aviso para la gente que está en estos momentos volviendo a su casa, Panamericana y Acceso Oeste, todo cortado. Ahora te averiguamos bien en qué kilómetro, altura Henry Ford, me dicen, por la gente de Esmata. Repetimos que no le gustó que haya un fallo de la corte y dijo, vamos a joder. No le gustó predecir que va a haber un fallo de la corte, porque todavía no hay fallo de la corte. Amanda Pizarro en el PJ. ¿Qué está pasando, Amanda? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Johnny, a todo el equipo. Una vez más, este punto de la ciudad de Buenos Aires colapsado de gente ya desde un horario un poco más temprano en relación a ayer. Está totalmente cortado el tránsito en la calle Mateu entre Avenida Rivadavia y Adolfo Alsina. Hace unos instantes nomás salieron dos senadores, José Mayans y Juliana Di Tulio. Sabemos que son dos figuras sumamente cercanas a Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que se percibe en las declaraciones que están dando los referentes del peronismo o del kirchnerismo, que se van acercando, que se van yendo poco a poco de la sede del PJ, es como si el fallo efectivamente se fuera a confirmar en la jornada de hoy por parte de la Corte Suprema, porque Juliana Di Tulio, una de las palabras que dijo es que Argentina va a dejar de ser el país que conocemos y que hoy debería ser un día de luto. Mira. Palabras que también se asimilaban mucho a lo que expresó José Mayans, también dentro de lo que, se les podía entender, porque se imaginarán que la multitud de gente, la cantidad de medios es impresionante. Y también hace unos instantes nomás acaba de llegar Juan Grabois diciendo que Argentina está a punto de perder la democracia. Mira. Todo diciéndolo así, de esa manera, no como en potencial, sino como algo que efectivamente va a pasar. Amanda, ¿me esperás un segundo? Sí. Que tengo información exclusiva? ¿Podés tirar un urgente, por favor? Porque me acaba de llegar todo. Opa. Bueno, ¿estamos? Ok. El tema es así. Ya estamos. La Corte Suprema ya tiene los 3 fallos que confirman la sentencia a Cristina Fernández de Kirchner. Culpable por robar 2.000 millones de dólares. Lo que me están pasando son los fundamentos. Se van a conocer, yo te diría en segundos o minutos. Ahí voy con Amanda. 6 años de prisión más inhabilitación perpetua para cargos públicos. Delito de administración fraudulenta. Fundamentos.
Cristina Kirchner participó de una maniobra delictiva. Se defraudó al Estado. Se cartelizó la obra pública. Se pagaron sobreprecios. Se decidió no terminar obras públicas. Estoy resumiendo muy a grosso modo el fallo de los 3 miembros de la Corte en sintonía, en unanimidad, 3 de 3. Entonces, se confirma el fallo de la casación, que a su vez había confirmado el fallo del TOF, que a su vez había confirmado los procesamientos previos. Estamos hablando de más de 30 funcionarios judiciales, no la Corte, 30 funcionarios judiciales que participaron de esta condena a Cristina Fernández de Kirchner. Es más, yo no sé si esto va a estar en el fallo de la Corte, pero me dicen que confirma todos los datos de la investigación de la casación, donde Austral Construcciones se creó el 7 de mayo de 2003, 18 días antes de que asuma Néstor Kirchner, con el fin de robar. Austral Construcciones nace con 12.000 pesos de capital inicial y llega a tener 1.700 millones de pesos. Y un dato más, que hay que ver si está o no en el fallo de la Corte: la provincia de Santa Cruz tiene el 0.7% de la población del país, pero con los Kirchner recibió el 12% de las obras de vialidad. Hay un dato más: 50 de los 51 obras adjudicadas a Lázaro Báez tuvieron ampliación de costos. Estamos adelantando los fundamentos de por qué la Corte Suprema de Justicia va a condenar a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión. Luego veremos dónde se cumple esta prisión. Si es en su departamento, si es en Cavia inicialmente y después le dan la domiciliaria, eso no lo sabemos. Lo que sí estamos en condiciones de adelantar es que el fallo ya está. No está publicado, no es oficial, es extraoficial, pero nosotros sabemos que la Corte tiene definido condenar a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Está Amanda ahí de vuelta? Amanda, perdóname que te interrumpí, pero teníamos esta información exclusiva, sí. Por favor, no hay problema. Esa es la descripción que mejor define cómo se está viviendo esta previa ante, bueno, la salida aparente de este fallo por parte de la Corte Suprema, con mucha presencia de la militancia. Hasta el momento, uno de los principales sindicatos, gremios, organizaciones sociales que se hicieron presentes, no solamente la Cámpora, sino también acá hay una bandera enorme que dice Partido Justicialista de Lomas de Zamora, y se espera que lleguen en el transcurso de la jornada otros gremios que también estuvieron presentes en el día de ayer, a medida que también fueron llegando diputados. La primera en llegar fue Cecilia Moró a la sede del PJ, que recordemos que es donde está en este momento Cristina Fernández de Kirchner. Pero para hacer una lectura muy rápida de lo que se va percibiendo en el transcurso de estas horas, Johnny, es que efectivamente se percibe que sí va a salir ese fallo y esa condena ratificada por parte del máximo tribunal a la expresidenta de la Nación por las declaraciones que dicen cada uno de ellos. Sí, no tengas dudas, y va a ser mucho más antes de lo que algunos se imaginan. Ya vuelvo con vos, Atención a la reacción desmesurada que propone el kirchnerismo. Juan Grabois dijo en C5N: estado de sitio. Esto es un estado de sitio. Bullrich se va en helicóptero. A ver. A disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Estos nos tienen un estado de sitio informal. Total. Estamos en estado de sitio en la Argentina. Sí. Estamos en estado de sitio. Pero ¿sabes lo que pasó al día siguiente? No había más gobierno y Patricia Bullrich, esta misma Patricia Bullrich, ya no era más ministra porque se había ido corriendo y en helicóptero. Y así va a terminar este gobierno. Así va a terminar. Metafóricamente el helicóptero le viene bárbaro. Va a terminar derrumbándose. Lo que pasa es que vienen, mienten, roban y se van. Y quedan impunes. Ese es el problema con esta gente, la impunidad. Bueno, se parece mucho al clima de 2022 cuando el fiscal Luciani leyó el alegato y Recoleta era como una especie de santuario, ¿no? Eso me parece que es la idea que tiene el kirchnerismo de generar, no sé, mandar un montón de gente de la Cámpora, no sé a dónde, si finalmente vos tenés la data de que podría ser en la casa de Constitución. Mirá, vamos a tratar de contar un poco en función de lo que decía Cristina y de lo que pude averiguar yo. En general, a un preso común y corriente, en el momento en que pasa algo como lo de la Corte, también es verdad que la gente común y corriente no llega a la Corte, es para grandes temas del país donde la justicia no se puede poner de acuerdo, o la punta de la pirámide jurídica lo tiene que terminar de interpretar.
Si Waldman es ratificado por la corte, le mandan un patrullero, lo detienen y queda detenido. Se terminó, Dale no hay con discusión. Waldman, No, digo, Que quede preso. o Morando, o Johnny, o cualquier ser humano común. Con Cristina en teoría va a ser distinto, o por lo menos eso es lo que están tratando de armar, después veremos qué es lo que pasa. No van a mandarle un patrullero a la casa, la van a meter esposada, va a salir con las esposas en la foto y la van a detener en una alcaldía. No están buscando eso, puede pasar. Lo más probable, porque hablé con gente que se encarga de trasladar a Cristina, es que terminen dándole, y esto lo hace la justicia, como decía Cristina, un periodo de 3 días de gracia. Le mandan un oficio, le dicen: Cristina, vos en 3 días tenés que constituirte en tal lugar, presentarnos la documentación y empezar todo el proceso judicial para que Cristina cumpla la pena. ¿Eso qué involucra? Que le tomen las huellas digitales, ahora son digitales, no son más como era antes, que le tocar el pianito, le tienen que hacer una serie de exámenes, tienen que ir a un médico legista, tienen que hacer una serie de documentaciones, y la defensa de Cristina y los abogados obviamente van a pedir la prisión domiciliaria. La pregunta es del millón, o lo que todo el mundo quiere saber, si en estos 3 días, que va a durar o que le van a dar de gracia a Cristina, eso va a ser en una mini comisaría de la ciudad, va a ser en su casa, va a ser en un estudio 4 de tribunales. Yo creo, por lo que me cuentan, porque además están buscando que no sea un show, que no sea un quilombo, que no vayan 7 patrulleros, que va a ser en su casa. Va a depender de la justicia. Que directamente se va a quedar en su casa. De hecho, me cuentan que alguien propuso mandar un oficio judicial con una serie de empleados de... O sea, evitar que Cristina esté en Cavia, por ejemplo. Por ejemplo, porque sí, hoy escuché evitar. una periodista decía: va a Cavia, ya está determinado. Porque además con Cristina va el quilombo, y esto no hay que verlo como una apriete. Claro. Donde vaya hasta Cristina va a haber 500.000 Sí, de hecho, tipos en la la puerta. cámpora acaba de decir: donde vaya Bueno, Cristina, vamos claro. a ir nosotros. Entonces es como una manchita, va para acá, va todo para allá. Lo más inteligente... Mejor tenerla en un lugar. Que por ahí no pasa, pero lo más inteligente sería que... De hecho, hoy me decían que quieren mandarle un patrullero con 2 policías a la casa, con empleados judiciales. Tipo notificación. Notificación. Usted ha sido condenada. Van con un celular, le toman el coso biométrico, le hacen los estudios. Y se queda ahí. Y ya no sale más. Bueno, después hay que ver qué pasa. El abogado ya tiene escrita el pedido de prisión domiciliaria, lo va a presentar. Hay que ver la justicia qué dice. Yo entiendo que sí, que no la van a mandar a Batán o al penal de 6 a Cristina. Entiendo que no. Pero todo puede pasar. Está Ocaña, Graciela Ocaña, denunciante de Cristina. Graciela, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo andás? Bueno, esperando. ¿Qué mirada tenés de lo que está por pasar o de lo que pasaría? Bueno, me parece importante porque finalmente la Corte va a determinar la culpabilidad o la inocencia de Cristina, o sea, aceptarle este recurso para que la causa continúe en este devenir de años. Todo hace pensar que va a confirmar la condena y bueno, finalmente, como cualquier ciudadano, Johnny, Cristina tendrá que cumplir con la ley que la ha condenado a 6 años de prisión, por supuesto. Seguramente por tener más de 70 años le va a corresponder prisión domiciliaria, pero lo que es más importante, que se inicie el proceso para recuperar todos los activos que fueron robados al tesoro, ¿no? Bueno, ahí está. A todos los Acá lo que decía Waldman, más allá que ella vaya presa, que es lo que corresponde, la famosa extinción de dominio, que claro. devuelva lo que se robó, ¿no? Que no existen. Exactamente, que devuelva la tarasca, que es de todos los argentinos, y aparte es la plata que hoy falta en muchas escuelas, que falta en hospitales, que faltan en las rutas, que no se hicieron y se pagaron. ¿Y vos lo ves viable eso, Graciela? ¿Que prospere? Sí, Ojalá. yo creo que ¿Cómo sí, se hace eso? Porque, bueno, ahora con la causa ya confirmada, la justicia tiene que liquidar todos los bienes a nombre de Cristina. Hay que recordar que igual Cristina en una maniobra Le anticipó pasó gran la herencia parte a los hijos, de claro. su patrimonio, Claro. exactamente, Es un anticipo de a herencia. sus hijos, pero Claro. pero eso también es ilegal, digamos, porque obviamente fue una maniobra que para evitar que puedan recuperarse estos activos. Graciela, Así que yo creo que sí. los jueces ahora tienen que ponerse los pantalones largos y hacer lo que tienen que hacer. Y Sí. lo que los argentinos todos esperamos, que Cristina, mostrar que Cristina es igual a cualquier otro, es igual a vos, a mí, y a cualquiera de los que nos están escuchando, y Sí. que tiene que cumplir la ley. No, te iba a preguntar esto. Ahí dijo el senador Recalde, senador nacional, si Cristina va presa va a haber quilombo. ¿Te preocupa lo que están vaticinando? Bueno, ya con esto vienen, viste, qué quilombo se va a armar hace un montón. Yo creo que hay que, digamos, no nos podemos dejar extorsionar, y acá, insisto,
la justicia se tiene que poner los pantalones largos y el gobierno tendrá que garantizar la circulación, porque ya están cortando, por lo que estaba leyendo, están cortando. Rutas nacionales que son responsabilidad del gobierno nacional. Entonces se tendrán que hacer cargo y tomar las medidas necesarias para garantizar el orden en la Argentina. Tenemos que dejarnos de joder con esto que la extorsión puede más que la ley. Acá hubo 25 funcionarios judiciales que se expidieron. Cristina tuvo el debido proceso que garantiza la Constitución. Pudo ejercer su derecho de defensa. Los jueces que la juzgaron fueron los jueces naturales, los que correspondían. Incluso que ella misma nombró a muchos de ellos. Entonces, ahora hay que aplicar la ley. Bien. Graciela, gracias como siempre. Esperemos las novedades. Te mando un abrazo, Otro. Bueno, ahí está. Johnny. Graciela Ocaña, denunciante de la corrupción hace tantísimos años en Argentina. 15